Hola a todos, bienvenidos a la clase de Ven Sígueme. Mi nombre es Liz Posada y hoy en el Antiguo Testamento, primera y segunda de Samuel. Bienvenidos una vez más a este espacio en donde tú y yo escudriñamos esos principios ocultos. Recuerda que la semana pasada vimos a un joven David enfrentando al gran Goliat. Mientras todos veían a un gigante imposible de vencer, David veía una oportunidad para confiar en Dios. Goliat pensaba que esta era una batalla uno contra uno, pero David sabía que nunca estaba solo. El Señor estaba con él. Sin embargo, la historia de David nos enseña para mí una verdad importante. No basta solo con comenzar bien. El mismo hombre que venció al tal Goliat por su fe, más adelante enfrentó batallas diferentes, no contra gigantes externos, sino contra las tentaciones, el orgullo y las malas decisiones. Creo que hoy vamos a ver algunas de las luchas más difíciles y veremos que esas luchas no vienen solo de enemigos, sino de nuestro propio corazón. La vida de David, creo yo, nos recuerda que el poder para vencer siempre viene de Dios y que así como necesitamos confiar en Él para derrotar a nuestros gigantes, también necesitamos seguir mirándolo a Él para no caer cuando las cosas parecen ir bien. Veremos entonces que la dirección de David cambia, él ya no está mirando hacia el cielo. Mira el versículo 1. Y aconteció al año siguiente, en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus ejércitos con él y a todo Israel. ¿Dónde estaba David? Los editores bíblicos dejan esto completamente claro. Recordemos que el rey debía liderar siguiendo la dirección de Dios. Recuerden anteriormente que David consultaba al Señor. Señor, ¿debo ir a esta batalla o no? Pero en este punto parece pensar, bueno, yo soy un rey rico y poderoso, puedo delegar todo a los demás. Ya él no está cumpliendo con su responsabilidad, entonces él se queda en Jerusalén y se distrae, provocando un gran descenso espiritual que en lo personal me parece bastante triste. Creo que un punto bastante importante es estar en el lugar correcto y en el momento correcto, y esto puede convertirse en un escudo de fe contra muchas tentaciones. David nos demuestra que muchas veces no es que seamos demasiado débiles, es que no nos colocamos en situaciones o lugares donde nos exponemos innecesariamente a la tentación. Si hubiéramos estado donde debíamos estar, quizás ni siquiera habría existido tal tentación. Y creo que ese es uno de los mensajes principales que los editores bíblicos quieren transmitir en el capítulo 11. Los reyes debían ir a la guerra, pero al final del versículo 1 dice, mas David se quedó en Jerusalén, se quedó atrás, no fue a donde él debía ir. Y noten que al comienzo del capítulo no hay ninguna referencia a David consultando al Señor. No significa necesariamente que no lo hiciera, pero en capítulos anteriores constantemente se mencionaba que buscaba la guía divina y bueno, aquí no aparece. Y observemos ahora los verbos. David se quedó. Continuamos con la historia en el versículo 2 y dice, aconteció que, levantándose David de su lecho al caer la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el Eteo. ¿Notaron hacia dónde se dirige ahora los ojos de David? Está sobre el techo de su palacio y comienza a mirar hacia abajo. Esto funciona como una metáfora para nosotros. De repente este gran hombre deja de mirar hacia el cielo y comienza a mirar hacia abajo. Debemos recordar que la ciudad de David estaba construida sobre una colina. El palacio del rey se encontraba casi que en la parte más alta. Era fácil, pues, mirar cuesta abajo. Pero, ¿qué habría visto si hubiera girado en dirección contraria y hubiera mirado cuesta hacia arriba? Bueno, habría visto la tienda del Señor, el tabernáculo, el templo aún no había sido construido. Simbólicamente David debería haber estado mirando hacia arriba, hacia el Señor. Cuando leo, mis queridos hermanos, esta historia, recuerdo una enseñanza que escuché hace algunos años en la semana educativa de BYU, y el expositor señaló algo interesante acerca de los nombres de los personajes involucrados. David significa amado. Betsabé significa algo así como hija del convenio, y Urías, que es su esposo, significa la luz de Jehová. Así que simbólicamente, ¿qué hace David? Bueno, primero,
extingue la luz de Jehová y luego transgrede los límites sagrados relacionados con la hija del convenio. Son simbolismos interesantes que aparecen en los nombres. Lo fascinante para mí es que la trayectoria de la vida de David no es simplemente una línea ascendente que de repente cae por completo. La vida de David es más compleja que eso. Su pecado con Betsabé ciertamente lo hizo descender de una manera significativa, pero en ese momento David todavía tenía una opción, si nos ponemos a meditar, porque él podía reconocer su pecado, arrepentirse sinceramente y volver su corazón al Señor, pedir perdón a Urías y a todos los afectados. Pero tengo la impresión de que si hubiera mirado al cielo en aquel momento, habría continuado avanzando espiritualmente. Pero en lugar de eso, vemos en la historia que intenta resolver el problema por sus propios medios. Creo que nos ha pasado, pues busca formas de ocultar el pecado. Él intenta encubrir el hecho de que Betsabé está embarazada mientras Urías está lejos en la guerra. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, trae a Urías de regreso esperando a que se vaya a su casa, pero Urías, la luz de Jehová, se niega a hacerlo. No quiere disfrutar de las comodidades de su hogar mientras sus compañeros soldados duermen en el campo de batalla. Así que David intentará varias veces convencerlo, pero Urías no cede. Entonces, David hace algo impensable. Lo envía nuevamente al frente de batalla, llevando una carta sellada que contiene su propia sentencia de muerte. Urías, fiel y obediente, entrega la carta al capitán y el capitán sigue las instrucciones y lo coloca en la primera línea de combate, donde finalmente Urías muere. La luz de Jehová muere. Y con ello David desciende aún más. El punto que quiero destacar es este. No importa en qué parte de tu historia te encuentres, en cada momento, tal y como David, nosotros tenemos una decisión que tomar. Podemos volver nuestro rostro hacia el cielo o puedes volverlo hacia las soluciones del mundo o hacia las tentaciones del adversario. Y siempre avanzarás en la dirección hacia la cual estés mirando. No importa si has progresado mucho o si has tropezado recientemente. Creo yo que la invitación constante de esta historia es: mira a Dios y vivirás. No entiendes y no tienes que ocultar tus errores. Ahora bien, resulta, creo yo, irónico que David logra que Urías muera y toma a Betsabé como su esposa y probablemente él pensará: qué crisis la que evité, ¿no? Ya todo está resuelto y parece que nadie se va a dar cuenta. Pero entonces, queridos hermanos, Dios sabe cómo hace sus cosas y llega el capítulo 12 y el profeta Natán entra en la escena. Esta debe ser una de las historias, nuevamente vuelvo a decir, más tristes de toda la Biblia, pues un profeta teniendo que confrontar al rey con un mensaje del Señor. Mira el versículo 1. Y Jehová envió a Natán ante David. Natán no entra diciendo directamente: David, yo sé lo que hiciste, arrepiéntete. No, él lo hace de una manera mucho más sabia y diría yo más elegante. Pues le presenta un caso para que emita el rey David un juicio. Le dice: bueno, David, yo necesito tu ayuda. Hay dos hombres. Uno era muy rico y tenía muchísimas ovejas. Y el otro era pobre y solo tenía una pequeña cordera, a la que amaba profundamente y cuidaba como parte de su familia. Un día llegaron visitas al hombre rico y en vez de tomar una de sus propias de tantas ovejas que tenía, tomó la única cordera de su vecino, la mató y preparó un banquete para los invitados. David, ¿qué debería hacerse con alguien así? Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de la muerte. Y entonces llegan algunas de las palabras más impactantes para mí de toda la Biblia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Pueden imaginar ese momento? David quizás caminando de un lado al otro, indignado, ¿no? ¿Cómo puede hacer alguien algo tan terrible? Ese hombre merece morir. Y luego Natán, mirándolo fijamente, le responde: tú eres aquel hombre. Imagínense la realización repentina. Todos sus intentos por ocultar el pecado habían fracasado.
Dios lo sabía, Natán lo sabía, y en un instante su mundo entero seguramente se debió haber derrumbado. A partir de ese momento, parece que David pasa el resto de su vida lamentándose, buscando la misericordia de Dios y suplicando perdón. Y cuando entonces seguimos leyendo el resto de Samuel 2, vemos que este episodio se convierte en el punto de partida de gran dolor, los conflictos y del caos que posteriormente surgirán en la vida de David y en su familia. Hay intrigas en la corte. Hay intrigas familiares, pues él tiene hijos que intentan derrocarlo y tomar el reino para sí mismos. Todo esto pues suena muy parecido, recuerdan, al libro de Éter, y realmente para mí, nuevamente, esto es muy triste. Aquí vemos a un hombre que tenía tanta bondad y que había confiado tanto en Dios. Las alabanzas que tenemos registradas de él en los salmos, según entendemos, reflejan una enorme fe y devoción. Había tanto bien en David y sin embargo tuvo que sufrir las consecuencias de una serie de decisiones muy malas. Una vez más, las escrituras se preservan para nosotros, en parte para que nosotros podamos aprender de las experiencias de otras personas y llegar a ser más sabios que lo que ellos fueron. Así que ahora el hijo de Betsabé que tuvo esa relación nació, pero no sobrevivió. Murió aún niño. Después Betsabé dio a luz a otro llamado Salomón, quien llegaría a ser el siguiente rey. Y se le prometió a Salomón que heredaría el trono de su padre, David. Ahora, si avanzamos al final de segundo de Samuel, como ya lo mencionamos, la familia de David se vuelve extremadamente complicada, surgen conflictos e intrigas entre Amón, Absalón y otros miembros de la familia. Y todas estas historias llegan al resto de segunda de Samuel. Empezaremos a ver que la lectura se vuelve bastante pesada y difícil, pues son capítulos profundos cargados de dolor, consecuencias y conflictos familiares. Y entonces ahí llegaremos al libro de Primera de Reyes, donde la historia continúa. Pero eso será para la siguiente clase. Mis queridos hermanos y amigos, una de las enseñanzas más poderosas de esta parte es que David no cayó de un momento a otro. Primero dejó de estar donde debía y luego se apartó de la vista de Dios y luego intentó ocultar su pecado y finalmente sufrió las consecuencias de una serie de decisiones equivocadas. Sin embargo, aún en medio de su caída, Dios siguió extendiéndole la misericordia e invitándolo al arrepentimiento. Una historia muy parecida a lo que nos sucede a nosotros día a día de nuestras vidas. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas y amigos, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado y que ahora podamos tomar la historia de David no para señalarlo, pues su historia ya pasó. Las cargas de David serán las cargas que él tendrá que enfrentar delante del Señor. Ahora llega nuestro turno personal de mirarnos al espejo y ver ¿dónde está nuestra vida? ¿Está cayendo? ¿Está ascendiendo? ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Dónde realmente está puesta nuestra vista? Hoy todavía podemos tomar decisiones, mañana podemos tomarlas y seguiremos pudiendo tomar buenas decisiones que cambien el rumbo de nuestra vida. Para que al final no se diga que fuimos unos grandes conocedores de la fe y lo manifestábamos, pero al final todo se derrumbó. No, que nuestra historia sea diferente. Como siempre, ahora llega el momento en donde tú debes escudriñar estas escrituras y buscar revelación personal. Como siempre, recuerda suscribirte a nuestro canal de More God para no perderte ninguno de nuestros contenidos que subimos toda la semana para fortalecer la fe y seguir manteniendo nuestra mira hacia el cielo. Como siempre, recuerda vivir este evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Tú y yo nos vemos la próxima. Adiós. Este programa es una producción de More God. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.